Nuevamente le damos la bienvenida y las gracias también por estar aquí. Éramos nosotros. No, sí, no era usted. Las personas en sus casas. Buenos días, Luis. Sí. Ahora sí, partida falsa, ahora sí. No, pero las personas la estaban escuchando, pero nosotros aquí de forma interna no la escuchábamos. Diputada, una importante noticia para hablar de lo general y después ir a lo particular, por supuesto, con respecto a lo que significa la persecución contra el narcotráfico y el crimen organizado, algo que la ciudadanía estaba esperando hace mucho tiempo. ¿Cuáles son las herramientas que se suman a nuestra legislación, a nuestras policías, a nuestro sistema judicial para poder ir desbaratando un poco las bandas de narcotraficantes? Sí, bueno, hablar en general de este proyecto que, como decía, se ha tramitado por más de 3 años. Y es un proyecto que en el camino se fue nutriendo con aportes de diferentes bancadas. La verdad es que ha recogido los aportes de todos los colores políticos. Por ejemplo, una de las mociones refundidas en este proyecto es del expresidente Piñera. También, por ejemplo, una de las mociones que se refundió y se trabajó es del diputado Jaime Mulet, que es de mi comité. Y se fueron recibiendo aportes de todos los grupos políticos, y esto es muy interesante. Y justamente el Ejecutivo, también el actual Ejecutivo, el gobierno del presidente Gabriel Boric, enriqueció este proyecto con avances muy significativos. Por ejemplo, avanzar en lo que tiene que ver con el comiso sin condena. Amplía las capacidades de decomisar los bienes de los narcotraficantes, del crimen organizado, en casos en que antes no se podía hacer. Por ejemplo, por poner un ejemplo, si un narcotraficante que está siendo procesado muere en el proceso, estas herramientas impiden que esos bienes que él posee para la comisión de estos delitos sean heredados a su familia o a los que siguen con el negocio y puedan ser decomisados. Por ejemplo, son herramientas que antes no se contaba. Se tiene hoy día el comiso sin condena, el comiso ampliado y el comiso por valor equivalente. Estas son tremendas herramientas para perseguir la parte económica del narcotráfico, que muchas veces es la que más difícil de pesquisar. También hay indicaciones en que se obliga al Ministerio Público a informar al Ministerio de Interior los bienes incautados. ¿Para qué? Para que estos bienes, el valor de estos bienes, se puedan dedicar a las acciones propias del combate al narcotráfico y también derivar a instituciones como Senda, por ejemplo, el Servicio Nacional de Drogas y Alcohol, que es muy importante para lo que es programas de adicción. También se aumenta la fiscalización de quienes tienen que informar estas actividades económicas, ampliándose, por ejemplo, a los clubes de caza y tiro, a los negocios de arriendo de vehículos, a la fabricación y venta de armas, la compra y venta de equinos de raza pura, la compra y venta de joyas. Todas estas actividades comerciales que muchas veces están vinculadas al narcotráfico, otras no, por cierto, no estaban pudiendo ser pesquisadas de forma más profunda. Y eso hoy día, estas modificaciones a diversos cuerpos legales nos permiten realmente avanzar en estas herramientas. Por ejemplo, otro punto que a mí me parece muy relevante, una penalidad específica a quienes suministren drogas a otra persona sin su consentimiento, y se aumenta en un grado la pena cuando eso ocurre en relación a un niño o adolescente. Entonces, la verdad es que estamos avanzando en tener unas herramientas más robustas para ir quitándole poco a poco el poder al crimen organizado, que hoy día, reconozcamos, los tiene tomados en nuestros territorios, ha tenido un avance absolutamente preocupante y, digámoslo, un avance que desde la sociedad civil veníamos denunciando desde hace mucho tiempo, de que de no tomarse medidas, digamos, esto se empieza a volver una realidad incontrolable, como ha pasado en países como México, como Colombia, y que hoy día hemos visto aumentar tan fuertemente en nuestro país. Entonces esperamos que todo esto sean herramientas que permitan avanzar en controlar de mejor manera el crimen organizado, aunque, y aquí viene la reflexión personal, avanzamos también en distinguir, y esto es fundamental, a quienes realizan actividades ilícitas, distinguirlos claramente de quienes realizan actividades lícitas. Y ahí entramos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el cultivo personal de cannabis, en este caso para uso medicinal. ¿Y por qué digo en este caso? Porque hay que señalar que en el proceso de la tramitación del proyecto también se incorporó una indicación para proteger a los usuarios adultos, a los usuarios recreativos, que tampoco son traficantes, que tampoco deben ser perseguidos. Desgraciadamente, esta indicación se perdió en el mismo Senado, ya que fue declarado inadmisible en la sala del Senado frente a la ausencia de 3 senadores oficialistas, y no se pudo reponer en comisión mixta porque nació en el Senado y murió en el Senado. A diferencia de la indicación medicinal, que surge en la Cámara de Diputados y Diputados, se aprueba en todas sus fases del Senado y se cae al final. Esa se logra llevar a comisión mixta, y en comisión mixta se repone, se aprueba por 7 votos a favor y 3 en contra, el que tenemos que hacer esta protección, esta distinción de que cuando estamos hablando de cannabis, de autocultivo de cannabis, en este caso para uso medicinal, evidentemente no estamos frente a ningún delito, y frente a eso no podrá proceder un allanamiento, una incautación de las plantas ni una detención de la paciente o el paciente.
Obviamente esto no va a limitar de ninguna manera la capacidad investigativa, ¿cierto?, del Ministerio Público. Podrán seguir vigilando ese hogar, chequeando que efectivamente no hay ninguna acción sospechosa que pudiera hacer pensar que ahí hay algo más que un cultivo medicinal lícito, ¿cierto? No hay ninguna restricción para el Ministerio Público, pero en el fondo lo que se hace aquí es restablecer la presunción de inocencia de quienes cultivan, porque ustedes conocen muy bien la dramática situación que han vivido miles de pacientes, miles de familias a lo largo de Chile, que han sido allanadas, sus plantas incautadas, formalizados, sometidos a proceso judicial como si fueran delincuentes, cuando lo único que han hecho es ejercer un derecho, porque, y aquí termino, la propia ley 20.000 actual, incluso sin estas modificaciones, ya contempla como algo lícito tanto el uso personal como el uso medicinal. Pero como esto no se ha respetado, como son allanados igualmente los usuarios y son sometidos a estos injustos procesos, se necesita del legislador mejor aclarar. Y eso es lo que estamos haciendo en relación al uso medicinal. Nos queda pendiente, por supuesto, y ahí tomamos el compromiso y las palabras de senadoras, senadores y del propio gobierno, de avanzar hacia la creación de una ley particular en relación del cannabis que regule todos sus aspectos y no este parchecito de protección que hemos puesto en el contexto de las modificaciones para mejor combatir el crimen organizado. Sí, diputada, nos ha dejado bastante claro, ¿cierto?, cómo va a operar finalmente, y particularmente me quiero quedar con la protección a los menores de edad, porque además de lo que usted mencionaba, ¿cierto?, ese punto respecto de suministrarle drogas a una persona sin su consentimiento, que se agrava en caso de un menor de edad, también hay una protección a los menores de edad que son utilizados lamentablemente para perpetrar delitos relacionados con el narcotráfico. También se aumentan un grado justamente aquellas penas. Sí, ahora, y perdón, también aquellas personas que son drogadas hoy día en discotecas, que hemos visto a hombres y mujeres eso que pasa mucho, lamentablemente eso está pasando mucho, mucho, desgraciadamente. Ahí se aumenta la pena con mucha fuerza. Y también a quienes suministren armas a menor de edad, menor de 14, ¿cierto?, para cometer delitos, porque sabemos que no tienen la misma, obviamente por ser menores, no tienen la misma control y criminalización, ni detención, ni proceso. Y responsabilidad penal, finalmente. Entonces ahí que se persiga justamente a quienes son los responsables de entregar todas estas drogas, armamento, cualquier elemento relacionado justamente al delito del narcotráfico. Ahora me gustaría preguntarle con respecto particularmente a la descriminalización, qué palabra, ¿no?, del uso de cannabis medicinal, porque ahí también hay bastantes regulaciones con respecto a quiénes deben emitir, por ejemplo, la receta médica, bajo qué concepto, porque tampoco es receta médica de cannabis a libre disposición, ¿verdad? Acá tiene que haber una dosis, también una forma de ingerir la cannabis, ¿cierto?, medicinal, que no es combustión, para que usted nos explique también ese punto. Vamos a explicar. Primero, señalar que no es correcto hablar de descriminalización, porque los usos personales están descriminalizados desde siempre en nuestra ley de drogas, ¿ya? Y por eso es que hago la salvedad, que la verdad es que si se respetara la ley tal como está hoy día, ni los usuarios personales ni los usuarios medicinales tendrían que estar atemorizados, porque la ley hace esa distinción. Pero en la práctica, en la praxis ha sido distinto, y recién en el año 2015 se empezó a fallar los tribunales de justicia a favor de los pacientes, para dejarlo como claro. O sea, no es que estemos creando algo nuevo, sino que estamos mejor protegiendo algo que ya existe, porque en la práctica no se estaba respetando. Eso como para dejarlo claro. Entonces, estaba despenalizado, hoy día podemos decir que está regulado. Avanzamos de despenalizado o descriminalizado a regulado este uso medicinal. Y tal como tú dices, Camila, no se trata de algo libre de cualquier manera, sino que aquí tiene que haber la enfermedad que se está tratando, el diagnóstico tiene que ser puesto en este certificado, en esta prescripción, los formatos y las dosis, ¿cierto?, del tratamiento que se va a dar, porque aquí, y ahí yo invito a la comunidad a seguir informándose, educándose en este tema, que es algo que hizo Fundación Daya y ha hecho Fundación Daya todos estos años, ¿cierto? Porque cuando hablamos de cannabis pareciera que hablamos de una planta, y hablamos de una variedad de plantas con distintas concentraciones, formulaciones, con distintos usos, variedad de productos, infusiones, extractos, diluciones, cremas, vaporización. Entonces la receta tiene que especificar cuáles de esos formatos y en qué dosis va a usar cada paciente, y según eso nos permite calcular, ya tenemos la experiencia todos estos años y de tantos juicios, finalmente, que es lo que hemos demostrado en los juicios, más o menos cuánto para dar cuenta de una receta es la cantidad de cannabis que necesita cultivar un paciente. Esto es muy parecido a lo que pasa en Canadá, eso nos pone muy contentos, y esperamos, y ahí, por ejemplo, quizás el Ministerio de Salud podría dar un paso adelante e imitar al Ministerio de Salud en Canadá, en que los pacientes tienen una aplicación en la página web, en que ponen los datos de su receta, y este conversor les dice cuántas plantas pueden tener en interior o cuántas en exterior, calculando lo necesario para dar cuenta de su receta. Pucha, qué amable. Eso es un Estado que acompaña,
que cautela estos procesos y que distingue claramente. Recordemos que Canadá legalizó el uso medicinal del cannabis hace 22 años atrás y hace 2 años legalizó el uso recreativo. Y están muy contentos con los resultados justamente porque se ven que pueden exactamente convivir perfectamente con lo que es la lucha al crimen organizado, teniendo mejores resultados cuando regulamos. Y aquí yo quiero sumarme a esta reflexión. Yo valoro enormemente estos esfuerzos que estamos haciendo desde todos los ámbitos, ejecutivo, parlamento, policías, investigaciones, todo para mejor combatir el tráfico. Pero nunca vamos a tener un éxito completo si no abordamos una regulación integral. ¿Y por qué lo digo? Los países más afectados por el narcotráfico, México, Colombia, es lo que están haciendo hoy día, son los discursos del presidente Petro. Y por último, y con esto quiero terminar, Camila, Luis, muy importante que pasó hace solo 5 o 6 días atrás, Volker Turk, que es el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, entregó un inédito mensaje, la verdad que nos alegra muchísimo, en la última sesión de la Oficina de Drogas y el Delito de la ONU que está ocurriendo en estos momentos. ¿Y qué nos dice el comisionado? La guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra las personas, fallándonos a todos. Las políticas punitivas sobre drogas destruyen vidas, la salud pública y la seguridad, al llevar a las personas al submundo y encarcelarlas de manera discriminatoria. Necesitamos políticas sobre drogas basadas en derechos que salven vidas, en lugar de criminalizarlas. Y este es el cambio de paradigma que estamos viviendo a nivel mundial en la forma en que nos aproximamos a la temática de las drogas. Hay que dejar de lado estos paradigmas obsoletos que nos llevaron a generar una guerra a las drogas que finalmente produjo más daño que las drogas mismas. No, sin duda, es mejor obviamente legislar, poner en un marco, obviamente todo lo que está pasando en nuestras sociedades, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Hay cosas que obviamente van sucediendo y que hay que ir modernizándose, y es mejor que se vayan regulando, que se vayan dejando ahí de forma libre. Y ahí es donde le quiero preguntar también en la práctica, diputada, ¿cómo va a funcionar todo esto? Porque no todos los médicos se han especializado en temas de cannabis, lo hemos aprendido obviamente con varias personas que han pasado por en otra casa, varios especialistas, y obviamente ahí le quiero preguntar por esa receta. ¿Cualquier médico podrá recetarlo? ¿Tendrá que tener una especialización para poder ir entendiendo aquello? Y también preguntarle cómo va a funcionar en la práctica también para aquellas personas que viajen de repente o que traigan desde otro lugar. ¿Cómo va a funcionar eso? Si es que yo me voy, por ejemplo, en el caso de una familia con mi hijo o mi hija que ocupa esta medicina, ¿cómo lo hago si es que quiero salir de vacaciones para salir del país, para volver o para ingresar a otros países también, para que nos vaya explicando esto en la práctica? Sí, bueno, súper buena pregunta. Yo creo que son las preguntas que se está haciendo todo el mundo, y la verdad es que incluso en redes sociales he visto algo de confusión, entonces es súper bueno despejarlo. Porque lo que dice la ley es que cualquier médico cirujano podrá recetarlo. Y por ahí empezaron los comentarios, pero bueno, y entonces el neurólogo no, o entonces mi médico general no. Expliquemos a todos que el médico cirujano son los médicos generales. ¿Y por qué es tan importante? Porque en Chile tenemos una falencia, una carencia de especialistas. Imagínense, por más situación de salud que tenemos que atender, partiéramos por el especialista, que el colapso sería total. Tenemos una falta de especialistas, y por otro lado, son los médicos generales los que en la atención primaria detectan los problemas básicos de salud. Evidentemente, si hay una complicación mayor, efectivamente se tiene que llegar a un especialista. Entonces, los especialistas también prescriben. Nosotros tenemos neurólogos conocemos neurólogos que prescriben, conocemos mucho a lo largo de estos años. Conocemos también, por supuesto, psiquiatras que prescriben pensando en los especialistas, pero básicamente los médicos generales, evidentemente, tienen el deber de empezar a incorporar estas nuevas opciones terapéuticas, toda vez que no solo están contemplada la vía autocultivo. Hoy día también el cannabis, sus formulaciones de aceites sublinguales se venden en 5 cadenas de farmacia. Entonces es muy necesario que todos los médicos se capaciten. Hay universidades que ya están haciendo diplomados, que están capacitando a sus médicos, y eso lo agradecemos, lo felicitamos. Hay también municipalidades como la de Quilicura, en que ya los médicos de su salud primaria están capacitándose, tienen la capacidad entonces de recibir a los pacientes, acompañarlos en este proceso, prescribirles adecuadamente. Entonces, tomando lo que ustedes me dicen aquí, el desafío del Estado, el desafío hoy día es del Ministerio de Salud, en cómo se avanza a que no haya una discriminación tal que ocurra lo que realmente está ocurriendo aún en la mayoría de los casos, que un paciente que necesita orientación médica para su uso medicinal del cannabis termina obligado a dirigirse a la salud privada, porque muchas veces la salud pública le dicen de que me está hablando, eso no existe, está prohibido, sin tomar en cuenta que existe, como les explicaba, fármacos de cannabis en 5 farmacias, que la vía farmacéutica está legalizada desde el año 2015, que la vía de cultivo personal también hoy día sigue más todavía reafirmada, pero no está ese conocimiento. Entonces el deber hoy día
es de cómo democratizamos el acceso y que cualquier persona que se acerque a su CEFAM, a su centro de salud, haciendo una pregunta por esto, reciba la respuesta, el acompañamiento y la acogida que merece. Ese es el desafío que tenemos hoy día, que no siga siendo un privilegio salud privada, ¿cierto? Que una persona que no tiene los recursos se vea obligada a juntarlos para que como corresponde. Eso no puede ser, ese es el desafío que tenemos hoy día. Y yo quiero aplaudir a mi querida amiga, la alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, pionera sin duda, que ya abrió el centro de terapias alternativas, especialmente dedicado al cannabis, y hoy día está haciendo lo mismo con un segundo centro de terapias alternativas especializadas en cannabis, orientados a la población de adultos mayores de la comuna. Así que ese es el camino, que finalmente toda la salud, todos los actores de la salud conozcan esto, y no solo los médicos, sino que también las enfermeras, las matronas, quienes ya se han interiorizado mucho también. Sí. Puede. Diputada, tuvimos ahí un pequeño problemita con su conexión, pero claro, estaremos muy atentos finalmente a cómo se lleva a la práctica esta nueva normativa en nuestro país. Seguramente, diputada, ya estamos con usted también para agradecerle y despedirnos en esta oportunidad. Nos vamos a estar viendo... toda la última parte. Sí, se escuchó. Sí, nos vamos a estar viendo muy pronto y así esperamos a Líneas Abiertas con Matinal Nuestra Casa, porque evidentemente después vendrán los balances, los análisis de cómo se está llevando a cabo, ¿cierto?, esta normativa. Le queremos agradecer por su tiempo, por haber estado con nosotros. Estuvo la diputada Ana María Gasmuri aquí. Que tenga muy buena semana, Muchas diputada. Gracias a ustedes. Igualmente y siempre disponible para conversar con ustedes. Muchas gracias. Seguimos avanzando esta mañana. Oye, después de un fin de semana bastante caluroso. Estuvo chico. Sí, estuvo rico. rico. Es que para despedir el verano... Sí.